es para plantear también una cuestión de privilegio en contra del gobernador Gerardo Morales por la flagrante violación a nuestra Constitución provincial vigente hasta hace poco tiempo, hasta el mes de junio. La violó en 3 oportunidades por lo menos, pero una es muy clara y contundente, y además generó o desató los hechos de violencia que se produjeron en Jujuy y que hemos repudiado como bloque político e individualmente en todos los medios. Repudiamos todo tipo de violencia, pero por sobre todo la violencia institucional, cuando se ejerce violencia desde un poder ejecutivo, violentando nuestra Constitución. ¿Y por qué digo que se violó la Constitución? En 3 oportunidades. Una, cuando, por ejemplo, se mandó a este recinto, a la Cámara, a que pongamos que se establezca como municipalidad Pumamarca. Y lamentablemente tuvieron una mayoría de diputados de acuerdo, y la Constitución es clara, que no un pueblo, para ser determinante, para ser determinado como municipio, necesita o requiere, tenía esa limitante en nuestra Constitución, que se la violó desde el Ejecutivo cuando mandaron el proyecto, y se la violó desde esta Cámara cuando, haciendo caso omiso a eso, se resolvió transformar, no importó allí la Constitución, transformarla en municipio cuando estaba claramente, taxativamente la Constitución que no se podía. Otra violación a la Constitución que estaba vigente hasta el mes de junio fue cuando en la misma Constitución se establece que los periodos ordinarios arrancan el 1 de abril de cada año. Eso establecía nuestra Constitución. Y aquí, por cuestiones de salud o por lo que fuese quien estaba a cargo del Ejecutivo, el gobernador, se la postergó el tiempo que quiso. Y en realidad no es así. Tiene que hacerse cargo el que sigue en el mando y dar el mensaje a cargo del Ejecutivo y, en definitiva, no impedir, no demorar el inicio de sesiones ordinarias, que es un día determinado. No dice la Constitución, o no decía la Constitución, entre tal y tal fecha. Estaba claro y determinado allí que tenía que arrancar el 1 de abril, cosa que no ocurrió, y terminó arrancando tipo 12 o 15 las sesiones ordinarias que hoy nos convocan en la segunda. Y la violación más clara de la Constitución se dio en este proceso de reforma, cuando la Constitución hablaba claramente que no podía haber un doble rol, que no podía una persona que ejercía un cargo, sea ejecutivo, legislativo o en cualquier organismo del Estado, no podía tener la función de convencional constituyente. Y ahí nos preguntamos, ¿en qué rol estuvo el contador Gerardo Morales cuando dio una conferencia al pueblo de Jujuy diciendo que iba a sacar 2 artículos que habían sido votados 2 días antes por la convención en su pleno, diciendo que lo iba a sacar porque, si bien otorgaba más derechos a los pueblos originarios, bueno, si se oponen y si ese es el problema, lo voy a sacar? Lo decía en su carácter de gobernador de la provincia, en su carácter de presidente de la Convención Constituyente, o en su carácter que asumió allí de la suma del poder de todos los convencionales constituyentes, para decir que él los iba a sacar al día siguiente, cosa que ocurrió en la convención que se reunió aquí y que desató una enorme protesta del pueblo de Jujuy y que fue reprimido. Recordemos además cómo se origina esto. Venían transitando en lo que le llamaron el tercer malón de la paz, saliendo de Jabarapampa, para venir a ser escuchados por quienes estaban trabajando en la Convención Constituyente, para que plantear allí sus dudas, sus inquietudes y las cuestiones que veían como vitales, y las siguen viendo como vitales: la tierra, el agua, sus recursos naturales, aquellos que han visto milenariamente y que han estado usufructuando en una conmoción, en una concepción además muy distinta a la del hombre occidental, donde son parte de la tierra. Incluso el tema de decir la tierra, la Pachamama, es la madre tierra, esa concepción de que no le pertenecen a las personas la tierra, sino que ellos son parte de la tierra y de allí venimos y de allí vamos. Todo eso veían ellos de alguna manera vulnerado, lacerado con el proyecto de reforma de la Constitución
que han recién podido ver el pueblo de Jujuy el 3 de junio, porque hasta entonces solamente había artículos que se podían reformar, pero no había un proyecto puesto sobre la mesa. Nadie sabía exactamente qué es lo que se iba a reformar y en qué sentido. Cuando lo vieron allí, decidieron marchar. No hubo nadie que instigara eso. Solo los pueblos originarios decidieron marchar aquí para que se los escuchara. Y venían ya llegando a la zona de Yala, donde pararon la noche previa, pasando frío, pasando hambre, pasando todo, sintiendo que venían a defender su posesión, esta ancestral que hablamos. ¿Y qué sucedió? Se reunió la convención, paró todas las escuchas que estaban programadas para realizarse y decidieron sancionar a los 12 días recién de ingresado el proyecto y puesto sobre la mesa esa reforma de la Constitución que quieren decir que no ha sido exprés. Claramente ha sido exprés y a espaldas del pueblo. Eso ha generado ya un hecho de violencia institucional muy fuerte, que en definitiva terminó sucediendo que ese pueblo que se volvió sin ser escuchado, se apostó allí en Pumamarca y decidió medidas extremas, que cuando se violenta desde el orden institucional al pueblo, el pueblo reacciona con lo que puede, con lo que tiene, con lo que sabe hacer o con lo que le surge. Y allí los derechos humanos en el mundo establecen que no hay una supremacía de otro derecho que no sea este del derecho a la protesta. Porque si no pueden protestar de la forma que mejor entienden, entonces, ¿qué pueden hacer después de haber visto vulnerados sus derechos? Es allí donde surgió todo esto. Es allí donde vemos un gobernador que no quiere de alguna manera reconstruir el diálogo y que pretende o que intenta echar las culpas afuera y decir esto son sectores de aquí, son sectores de allá, lo hace el Poder Nacional, el Poder Ejecutivo Nacional. Desde nuestra banca le decimos, señor gobernador, usted engendró lo que está sucediendo en Jujuy. Usted vulneró la paz social que el pueblo jujeño quiere y que el pueblo pacífico de Jujuy siempre abrazó y lo quiere para su pueblo. Generó estos enormes hechos que por supuesto que los repudiamos en todos sus sentidos, pero primero que nada repudiamos, como decía al principio, la violencia institucional por la forma y modo de, además de mancillar lo más sagrado que tenemos los jujeños. Fuera a la par de la bandera de la libertad civil es la Constitución. ¿Cómo se van a meter con la Constitución? La Constitución es el manto sagrado que nos cubre a todos y que nos tiene que encontrar a todos hermanados, defendiéndola, respetándola cuando juramos acá en nuestras bancas. Es donde están nuestros derechos, nuestras garantías, también nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades de los ciudadanos y de los funcionarios con mayor razón y la forma, el modo en que se organiza el Estado. ¿Cómo vamos a tener una Constitución que en cuenta de hermanarnos nos separa, nos divide y nos enfrenta entre pueblos? Nunca debió hacerse este proceso de esa manera. Siempre tiene que estar primando el diálogo, pleno diálogo, permanente. Y si hay un punto de conflicto que nos separa, entonces dejarlo aparte, dejarlo afuera de la Constitución, ponerlo para las leyes que están allí, para que en definitiva sean cumplidas y hacer cumplir la ley. Todo dentro de la ley, nada fuera de ella, decía un general de la Nación. Entonces, si hay alguna cuestión que se quería poner en un código contravencional, pónganlo en el código contravencional, no en la Constitución. Si hay una cuestión que tiene que ver con el derecho penal, pónganlo en el derecho penal. Digamos, están los representantes de los jujeños en el Congreso de la Nación para ver allí lo que son las leyes penales. Pero de ninguna manera hay que poner un elemento que disgregue, que haga enemistar al pueblo con el pueblo, que enfrente al pueblo en una Constitución que tiene que tener, como decía, el manto que nos protege a todos, el manto legal que nos cobija a todos, y no se trata de una mayoría o una minoría. Porque si se trata de mayoría y de minoría, tenemos que decirlo con todas las letras. Esa Constitución, con los convencionales que estuvieron allí,
los convencionales que representaron al oficialismo representan solamente el 32.8% de los votos de Jujuy. Ya desde antes, 70% de los jujeños decían que no querían una reforma de la Constitución de la provincia y se han expresado, si uno mira ahora, nóminas de consejos deliberantes que lo han hecho incluso por enorme mayoría o por unanimidad. En los pueblos de Palpalá, el primero que dijo incluso unos días antes de que se reformara la Constitución, que no estaban de acuerdo. ¿Quiénes son los concejales que estaban allí? Son representantes del pueblo. Palpalá, Humahuaca, Barapampa, La Quiaca, El Aguilar, Tres Cruces, Puesto del Marqués, Tilcara, Maimaná. Todos estos pueblos están equivocados. Cada uno de los consejos deliberantes están equivocados en decir que esta reforma de la Constitución no nos representa. No se trata de apriete, el pueblo en su conjunto no se siente representado con esta Constitución. Tenemos que buscar un camino de diálogo que vuelva a reformar la Constitución, a hacer en definitiva una Constitución con todo el tiempo del mundo que lleve el debate, no importa, en un año no electoral, convocar a una reforma, a una necesidad de reforma para integrar al pueblo jujeño, para pacificar al pueblo jujeño, para no tener en la Constitución elementos que nos digreguen, que nos separen como hermanos que somos, que tenemos una historia en común muy rica de defensa y que ellos sienten ahora muchos de los pueblos originarios que están siendo vulneradas. Muchas gracias, señor presidente.